Hoy lo que vamos a ver es esta segunda parte de geometría, ¿sí? Esta segunda clase, en la cual lo que me interesa que veamos, más allá de lo que habíamos comenzado a ver en la clase anterior, vinculado a, ¿se acuerdan?, a geometría de la forma, y la otra instancia que teníamos era geometría de la estructura. ¿Sí? En la primera nos concentrábamos quizás en esa forma que tenemos, digamos, de sintetizar, digamos, con síntesis gráfica, de simplificar, de eliminar esos detalles que no son tan necesarios, y en este caso hacerlo de una manera muy geométrica, ¿sí? O bien de manera recta, o bien de manera curvilínea, pero de una manera mucho más pronunciada respecto a la geometrización que estuvimos haciendo al principio del práctico, cuando hacíamos, por ejemplo, solarización, foto quemada, o bien silueta, o bien línea, ¿sí? Ahora lo estamos empezando a hacer de una manera mucho más pronunciada, eh, tomándonos ciertas licencias, quizás tomando como referencia obviamente lo que es la fotografía, lo que es, digamos, esa, esa relación que se produce a partir de la figura y el fondo, pero, digamos, haciéndolo de una manera muy simplificada. Y después teníamos geometría de la estructura, en el cual podemos concentrarnos justamente en ese esqueleto, en ese armazón que tiene toda figura, ya sea bidimensional o tridimensional. Y bueno, y tanto en geometría de la forma como en geometría de la estructura, realizar ese proceso, digamos, de abstracción a partir de la fotografía y luego bajándolo al papel o a la pantalla, y en ese proceso ir tomando decisiones, digamos, eh, tomando decisiones del tipo, por ejemplo, que el ojo sea un óvalo o un elipse, o sea un círculo, o sea un cuadrado, un rombo, es decir, una figura bien geométrica, bien definida, ¿sí? Les digo, por decirle el ojo, también esto aplica para cualquier parte de un cuerpo, ¿sí? O del cuerpo en sí, o del rostro, o si tienen un objeto, también de qué manera uno puede ir sintetizando ese objeto, o bien realizando una estructura, pero con un contenido geométrico muy marcado, ¿sí? Y hoy lo que vamos a estar viendo, vamos a desarrollar un poquito más algunas ideas, ¿sí? Yo les voy a traer aquí algunas tendencias que la verdad es que son un poco más que tendencias, en realidad ya están consolidadas estos movimientos en algún sentido. En un primer lugar, lo que vamos a ver son estilos de ilustración muy geométricos, como son el hipérbole geométrico, motivos geométricos, y por último la línea muy geométrica. Y después lo que vamos a ver son dos estilos también muy marcados, que la verdad es que obviamente tienen mucho de geometría, pero que en realidad surgen a partir de limitaciones, ¿sí? Están muy interesantes, quizás ya los conozcan. El primero que vamos a ver se llama pixel art, y el segundo se llama low poly o poly art, es lo mismo, ¿sí? Tienen la palabra art, pero bueno, en realidad ya vamos a estar viendo que, digamos, es algo posterior, esto que se vincula a arte visual, sino que surge a partir de, obviamente, de diseño, de toma de decisiones, ¿sí? A la hora, obviamente, de llevar al papel, de bocetar. Y les voy a comentar muy brevemente cómo después eso se puede ir materializando. Por supuesto que si ustedes, por ejemplo, ahora les digo, me ocurre decirles que si buscan después en YouTube, hay muchos tutoriales de cómo hacer pixelar o cómo hacer low poly, digamos, con cualquier software de diseño, ¿sí? Illustrator o Photoshop. Así que bueno, ahora vamos a comenzar con lo que les comentaba al principio. Por ejemplo, si pensamos en los que son muchos movimientos de las primeras vanguardias del arte, como en este caso, como se menciona en esta placa, el Art Deco es uno de ellos, el cubismo,
el futurismo, el pop art, inclusive el Stilf también de Holanda, en este caso un estilo muy abstracto, pero bueno, tanto abstracto como figurativo. En las primeras vanguardias, alrededor de principios del siglo XX, podemos encontrar mucho de la geometría volcado a estilos artísticos, ¿sí? En este caso, la imagen que ustedes ven aquí pertenece, es decir, es una cebra, es un animal cercano a realizar, es una obra realizada en 1900 o en la década del 10, entre la década del 10 y el 20, y pertenece claramente a lo que es Art Deco, ¿sí? El Art Deco muy presente en Europa occidental y luego trasladado a Estados Unidos. También se encuentra, por ejemplo, en edificios, seguramente alguna vez hayan escuchado o vieron lo que es el Empire State en Nueva York. Es un edificio cuyo diseño está muy presente en el Art Deco, y el Art Deco básicamente tomaba las formas puras de la geometría y lo llevaba obviamente a lo visual y al diseño. Entonces, como podrán ver en esta imagen, hay mucho de esto de diagonales, líneas rectas, círculos perfectos, después bueno, rombos, semicírculos, triángulos. Entonces lo que tiene muchos de estos movimientos que están citados aquí es esto que se vincula a la geometría de la forma. Y habitualmente, y a lo largo de la historia, ¿sí? Sobre todo a los que a nosotros nos compete, que es el diseño, obviamente, la geometría viene usándose con, digamos, de manera bastante intencionada, ¿sí? Podemos pensar desde la Bauhaus, también en principios del siglo XX y pasados, o quizás hasta el siglo XX, donde luego en el nazismo se cierra la Bauhaus. Se viene usando muchísimo lo que es este estilo, ¿sí? Es decir, esta forma de poder sintetizar lo que nosotros vemos, ¿sí? Ya sea con formas, como les digo, figurativas o abstractas. Y también podemos pensar que en algún punto lo que genera esta forma de realizar síntesis o pensarla también como proceso de abstracción para realizar algo creativo o que tenga un fin creativo, un fin estético, lo que nos permite obviamente lograr la geometría es obviamente formas que tienen armonía o bien en las cuales podemos lograr cierta inestabilidad, pero sobre todo que juega muchísimo con esta ley que ya hemos hablado en reiteradas oportunidades, que es la pregnancia, ¿sí? Es decir, generan formas que son fáciles de leer, que son fáciles de retener en la memoria, y que en definitiva es uno de los objetivos que muchas veces buscamos. Por ejemplo, cuando hacemos un isotipo, cuando hacemos un imagotipo, cuando hacemos un pictograma o una señalética, básicamente lo que estamos buscando es esta capacidad de retención, de fácil legibilidad, en general de signos icónicos, ¿sí? Es lo que, y particularmente en este trabajo nos estamos concentrando bastante. Y también obviamente cuando ustedes hacen una síntesis gráfica, que es muy probablemente lo que hagamos en el próximo trabajo, que ustedes ya lo saben hacer, que ya lo han realizado con Claudia o con Máximo. Nosotros vamos a hacer una síntesis después, ya les voy a explicar. Obviamente va a haber diferencias respecto a lo que hayan hecho con Claudia. Vamos a aprender algunas cosas nuevas. Pero más allá de eso, todo esto pertenece a este universo de lo que ya ustedes ya saben, que ya lo hemos hablado, que es el signo icónico, ¿sí? Entonces, básicamente, esto ya un poco lo habíamos estado hablando en semanas anteriores, que la geometría es un proceso más de transformación, es decir, es un filtro, si lo pensamos como lo venimos hablando desde el inicio del práctico, es decir, que
cuando nosotros empezamos a trabajar sobre la foto, ¿se acuerdan cuando hacíamos el claroscuro, cuando hacíamos el sombreado? Lo que empezamos ya en esa primera instancia es justamente eso, a filtrar. Al principio obviamente tratamos de calcar lo máximo posible esa fotografía, tratando de hacer todas las luces, tratando de hacer todas las sombras, los tonos medios, las claves medias que había en esa fotografía, es decir, tratando de calcar al máximo. Luego empezamos a filtrar ya lo que eran algunas luces, es decir, en la solarización lo que hacíamos era quitar un montón de tonos medios y nos quedábamos con luces y sombras y algunos, un gris o dos grises. La fotoquemada solamente nos quedaba con blanco y negro, es decir, que con cada uno de estos pasos que íbamos realizando sobre la fotografía íbamos filtrando, ¿sí? Íbamos tomando decisiones, ya sea digitales o manuales, cuando también realizábamos algunas de las variables, ya sea en analógico o inclusive mismo en la geometrización o en sensible, también estábamos filtrando, es decir, estábamos tomando decisiones, por ejemplo, decir, bueno, esto el ojo lo voy a hacer de tal manera cuando lo haga en sensible o cuando lo haga en geométrico, quizás no voy a hacer todos los detalles. Luego pasábamos a silueta, básicamente el proceso era similar, en línea lo mismo, y aquí llegamos a un punto donde esto que nosotros venimos llamando como grado o nivel de iconicidad es bastante marcado, ¿sí? Es decir, aquí sí, digamos, nos guiamos un poco menos por la fotografía, no tomamos muchas más decisiones, acá sí, digamos, interviene mucho nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de, como les digo, de ir tomando decisiones a la hora de volcar sobre el papel o de volcar sobre la pantalla, ¿sí? Y lo que básicamente, lo que está muy interesante de poder explotar en esta forma, digamos, de filtrar o de transformar la imagen, es que básicamente es muy utilizado en distintos soportes. Es decir, este estilo, digamos, de la geometría, de la forma, o este filtro, o esta transformación, la podemos encontrar ya sea en sitios web, la podemos encontrar en medios gráficos, en medios impresos, en revistas, en diarios, por ejemplo en infografías se suele ver bastante, o inclusive en avisos de publicidad, ¿sí? En banners digitales. También podemos pensar en lo que son publicaciones para redes sociales como imágenes de feed, o inclusive animaciones también, donde quizás a veces se trabaja de manera conjunta con, por ejemplo, con gente que sabe animar, con diseñadores que son audiovisuales, donde saben darle movimiento y ponerle sonido a lo que es gráfico. Así que bueno, básicamente es bastante amplia donde digamos, la cantidad de soportes donde podemos llegar a encontrar este tipo de transformación, este filtrado, ¿sí? Más allá de obviamente lo que es síntesis gráfica, de lo que es, como yo les decía hace un momento, isotipos o señalética o pictogramas, ¿sí? Entonces lo que hoy vamos a estar viendo, básicamente, en primer lugar, como hace un momento yo les decía, es lo que es la hipérbole geométrica, pues motivos geométricos y por último geometría lineal, digamos. Estos son algunos de los movimientos, hay muchísimos más, que ustedes pueden llegar a encontrar plasmados de distintas maneras, es decir, con distintos estilos, y que a su vez en algún punto todavía son tendencias, ¿sí? Es decir, lo podemos encontrar como algo muy actual. Y si empezamos a ver lo que es básicamente la hipérbole geométrica, hipérbole quizá ya lo hayan escuchado, es un término que viene de la semiótica, y quizás lo hayan escuchado en teoría de la comunicación, es esta noción que tiene que ver con la exageración, en este caso de ciertos rasgos visuales. La hipérbole también es un recurso claramente retórico, donde en la literatura también se lo usa para exagerar, ¿sí? Para en algún punto funciona una especie de metáfora de la exageración.
En este caso, en lo visual, a nosotros lo que nos interesa es que se exageran, por ejemplo, rasgos, y como pueden ver aquí, en esta figura humana, ¿sí? Fíjense que el pelo, hay una exageración muy clara de los pies, de las piernas, de las manos, ¿sí? Hay una exageración en la forma visual, en el tamaño, en las proporciones. Y fíjense que obviamente responde a un criterio puramente geométrico cada una de las partes de esta composición, ¿sí? De esta ilustración. Fíjense también la manera en que se sintetiza lo que es la pala, lo que es esta planta, de una manera muy geométrica, exagerada, recta en algunos puntos, muy circular en otros. Lo mismo podemos ver en el pájaro. Y el patrón común denominador es esta idea de lo exagerado, ¿sí? Lo mismo aquí, vamos a estar viendo en cada una de estas placas, donde está muy presente esto bueno, por un lado la exageración y por otro lado lo estrictamente geométrico. Fíjense que hay líneas muy rectas, hay círculos muy marcados, ¿sí? Entonces este estilo quizás lo hayan visto, porque la verdad es que se está viendo muchísimo. Este estilo de ilustración se denomina como hipérbole geométrica. Fíjense cómo están los ojos, son directamente círculos, la nariz es un lineal de un triángulo. Lo mismo, si pueden ver, digamos, los motivos también, lo que se está empezando a usar muchísimo es esto que ustedes también lo estuvieron aplicando cuando trabajan lo sensible, que es esa textura. ¿Vieron? Por ejemplo, en esta sección del pelo hay como una especie como de manchas o de textura, ¿sí? Entonces se está empezando a combinar muchísimo lo que es vectorial, o sí, lo que es vectorial, o trabajado también con Photoshop podría ser, y la inclusión de texturas, ¿sí? En este caso es como una especie de entramado con ruidoso, y en algún punto así funciona como una especie de degradé, pero no un degradé pleno, ¿sí? Como un degradé sucio. Por eso está un poco presente el tema de lo sensible. Entonces está bueno poder analizar eso. Particularmente no es que yo les vaya a pedir en este filtro que utilicen lo sensible, pero simplemente pueden ir teniendo en cuenta que algunos diseñadores sí aplican esta cualidad de también lo sensible a lo estrictamente eh, geométrico. Fíjense de nuevo aquí, muy presente obviamente lo que es la geometría de las formas, líneas diagonales, muy rectas, círculos, ¿sí? Rectas que se unen con círculos a su vez, es decir, un sinfín de formas, es muy geométrica. Fíjense, la maceta también es un triángulo en la parte superior con un círculo, hay una textura en esa sección. Vamos a seguir viendo. Fíjense las manos en esta ilustración, ¿sí? Muy exageradas. A su vez hay obviamente una capacidad de síntesis muy marcada. Fíjense cómo se realizaron esas manos, cómo son las cabezas, bien circulares, el pelo, son una serie de círculos superpuestos, lo que es la oreja, los lentes, ¿sí? Los bigotes, cada una de las secciones están muy presentes, obviamente los geométricos. En este de aquí, donde quizás no hay formas eh, tan claramente geométricas desde un punto de vista, no sé, claramente circular o claramente rectangular o triangular, pero sí está muy marcado lo que es esa estilización de la línea, ¿sí? Bien geométrica. Es una línea circular bien geométrica. Fíjense los dedos de los pies, cómo están sintetizados, son simplemente unas líneas que juegan con esta ley de cierre, la cual varias veces hemos hablado, una ley estática.
y en este caso se combina un poco lo que es el filtro lineal con el filtro silueta, ¿sí? Digamos viendo estas ilustraciones, de nuevo hay mucha exageración, fíjense el rodete del pelo o lo que son las manos y los brazos y una cabeza bastante pequeña respecto al resto del cuerpo, es decir que las proporciones en algún punto tienen un rol muy importante en este estilo, ¿sí? Y ahora lo que vamos a estar viendo básicamente son la inclusión de algunos elementos muy geométricos como parte de la composición, ¿sí? Es decir, elementos como bien estamos viendo, círculos, triángulos o rectángulos o cuadrados, aparte de la ilustración y obviamente la ilustración en sí misma trabajada de maneras muy geométricas, muy sintéticas. Fíjense en estas ilustraciones, esto que yo les estoy marcando, como estos elementos muy geométricos le agregan mucha personalidad a las composiciones, ¿sí? Si bien, como podrán ver, no nos estamos concentrando mucho en isotipos, es decir, en cada una de estas tendencias no responden digamos, a isotipos o señaléticos o imagotipos. Sí, digamos, lo que me interesa es la aplicación, que ustedes observen y analicen cuál es la aplicación de la geometría, algo que va más allá de simplemente isotipos o imagotipos o pictogramas, ¿sí? O señaléticas. Fíjense en esta composición, de nuevo, obviamente muy presente, esto de círculos o círculos que se unen con líneas rectas. En este caso, obviamente, es un dinosaurio. Y pueden ver las articulaciones en brazos, en las patas de este dinosaurio. Claramente se puede observar bien esta noción de la geometría, ¿sí? Inclusive si se alcanzan a ver bien, hay como una textura, ¿sí? De nuevo presente, esto que yo les vengo marcando de lo sensible, de alguna manera mezclado con lo digital, es decir, un poco lo manual mezclado con lo digital. Se está trabajando muchísimo a nivel ilustración geométrica, ¿sí? Fíjense esto otro, donde acá hay motivos geométricos, pero en algún punto están mezclados con lo que veíamos hace un rato, que era la hipérbole, ¿sí? Esa exageración. Fíjense lo desproporcionado que es la cabeza respecto del cuerpo, pero a su vez teniendo realmente un atractivo visual muy interesante. Fíjense el torso de la mujer, lo que es el rodete, y lo que a veces muchos diseñadores realizamos es, bueno, a veces hacer más de una prueba de una cabeza, de una forma de disposición del pelo o de la posición en que se encuentra, no sé, el cuerpo o el rostro. A continuar, acá sí claramente se puede ver esto que estamos viendo de motivos geométricos incluido al resto de la composición. Y después el tercer movimiento que vamos a ver es este que se denomina como geometría lineal, que es, digamos, básicamente lo que venimos viendo, pero a través de, obviamente, lo estrictamente lineal, ¿sí? Es decir, de la inclusión de la línea como un elemento puramente geométrico. Fíjense, inclusive en algún punto en esta composición, como lo lineal se incorpora a la composición geométrica, pero desde un punto de vista más vinculado a la textura, ¿sí? Es decir, en algún punto también tiene esto de lo sensible, de lo manual, que se combina con lo digital. Esto básicamente es una ilustración de la revista New Yorker, no sé si alguna vez la han escuchado nombrar, es una revista muy conocida, obviamente tenía su versión de papel y hoy en día es puramente digital, es una de las mejores revistas del mundo, si no yo creo que la mejor.
tiene un nivel de diseño increíble y obviamente notas periodísticas muy interesantes, ¿sí? Acá de nuevo estamos viendo esta composición, esta ilustración, donde lo lineal está claramente visible y a su vez trabajado de una manera muy geométrica, ¿sí? Este es un diseñador alemán que se llama Timothy, muy interesante. El apellido no me lo puedo, justo ahora se hizo una laguna. Después, en todo caso, si les interesa, se los puedo pasar. Es muy interesante cómo trabaja de una manera muy minimalista, con mucha síntesis, blanco y negro. Y ahora lo que vamos a estar viendo son estos dos movimientos, en primer lugar pixel art y los dos low poly, ¿sí? Básicamente vamos a comenzar con el pixel art. Tanto una como otra surgen a partir de la industria del videojuego, ¿sí? Quizás la hayan visto, seguramente la hayan visto lo que es el pixel art. Y si ustedes piensan en lo que es Mario Bros, justamente, este videojuego icónico que tiene la industria del videojuego, es básicamente una serie de cuadrados dispuestos sobre un entramado, ¿sí? Sobre una grilla. Y bueno, antes les hago esta breve aclaración, que es que el pixelar justamente surge de una limitación a partir del hardware, ¿sí? De que los diseñadores tenían en ese momento. Muchas veces los diseñadores tenemos limitaciones, ¿sí? Y a partir de justamente esas limitaciones es que surgen cosas muy interesantes, ¿sí? En este caso el pixelar. El pixelar, los diseñadores en ese momento tenían la limitación de que el hardware no podía correr a más de 8 bits, que no poder correr digamos, a una potencia mayor como esta implicaba que había una determinada cantidad de píxeles digamos, por pantalla. Además pensemos que cuando surge esto, que es finales de los mediados de los 70, principios de los 80, cuando se da mayormente el auge de los videojuegos, básicamente esta limitación implicaba que los diseñadores tuvieran que diseñar personajes, diseñar entornos, en un entramado muy limitado debido a esto que yo les estoy diciendo, ¿sí? De que estaba el 8 byte, ¿sí? El 8 bit, perdón, no byte. Entonces, a partir de estas limitaciones que ellos iban más o menos como acomodando como una especie de Jenga, ¿sí? O de Tetris, los píxeles, y de esa manera, digamos, sintetizaban seres humanos, figuras humanas, o mascotas, o animales, o también entornos, ¿sí? Es decir, contextos, paisajes, con obviamente cuadrados, ¿sí? Cuadrados que obviamente simulan o emulan lo que es el píxel. Y la manera, digamos, que tenían de bocetar era, como no existían, digamos, lenguajes de edición o programas de edición como los de Adobe de hoy en día, la manera de, y como siempre básicamente se boceta, es con el trabajo a mano. Además yo siempre les motivo a primero bocetar a mano y después llevar al papel, a la pantalla, perdón. Lo hacían con el cuadriculado. Obviamente el cuadriculado, esta grilla que tienen las hojas cuadriculadas, lo que están haciendo es eso, simular las limitaciones propias del 8 bit, ¿sí? Entonces, de esa manera, ellos iban acomodando los píxeles, estos diseñadores que trabajaban para videojuegos, y de esa manera sintetizaban cualquier tipo de elemento figurativo, ¿sí? O abstracto también. Entonces trabajaban con estas hojas, pintaban, se equivocaban, acertaban, pero la manera en que iban experimentando era con hojas cuadriculadas, ¿sí? De nuevo aquí, tanto en la anterior placa como en esta, lo que podemos ver es el pixel art, obviamente pensado desde lo manual, ¿sí? Craneado a partir de, bueno, obviamente esta limitación de solamente poder disponer de cuadrados, y adentro de esos cuadrados, digamos, sintetizar, hacer una transformación de una imagen real o no real, pero
trabajada únicamente con cuadrados, digamos, bien marcados, ¿sí? De una manera bastante notoria. Y después el pixel art, pasado el tiempo, inclusive más allá de cuando el hardware va avanzando y se tiene un poquito más de potencia y se hacen cosas más allá de lo que es el pixel art, inclusive se ha instalado más allá de ser una tendencia, ¿sí? Hoy en día la podemos encontrar en ilustraciones, de hecho hay diseñadores que solamente se dedican a hacer pixel art y trabajan para, no sé, para revistas, trabajan para estudios de diseño solamente haciendo pixel art, ¿sí? Únicamente, como podrán ver, se pueden hacer texturas, únicamente se trabaja con cuadrados, con píxeles, y de esa manera se realizan las composiciones. Y se pueden hacer cualquier tipo de elementos, ¿sí? En este caso, acá podrán ver un tigre, una ardilla o un tucán, todos trabajados con esta técnica, ¿sí? A lo que me interesa que ustedes puedan ver es que a partir de limitaciones surgen cosas que realmente después terminan quedando en el tiempo, ¿sí? Y realmente logran su propio lugar en lo que son lo que es el diseño o la ilustración digital, ¿sí? Inclusive yo tengo un amigo eh, que de hecho fuimos compañeros cuando estudiábamos, que hoy en día hace ilustración también convencional, digamos manual, estilo cómic. Él le gusta mucho el cómic y hace ese estilo, pero también se especializó bastante en lo que es el pixel art, y de hecho hizo todos los personajes de Marvel, todos realizados con pixel art, y realmente les quedaron geniales. En realidad no sé, creo que también de DC también estaban, no sé si Marvel y DC. Y bueno, yo le compré una remera todo con los personajes me acabo de acordar de eso, que hace bastante que no uso esa remera. Así que es un movimiento que realmente a mí particularmente me gusta mucho, y se puede ver bastante, ¿sí? En lo que es ilustración y diseño digital. Y después el otro movimiento que me interesaba que vean, donde obviamente está muy presente lo geométrico, es esto que se denomina como low poly o polyart. También lo pueden encontrar, si googlean como polyart también hay bastante material, y básicamente es una técnica que tiene un patrón común denominador con el pixel art, que es esto de una limitación por hardware, digamos que tenían también surge de la industria del videojuego, en el cual la limitación que tenían era de hardware también, pero en este caso, como ya es más avanzada y más actual respecto al pixel art, en ese momento los diseñadores tenían la posibilidad de empezar a usar polígonos, ¿sí? Usar polígonos para realizar figuras tridimensionales, ¿sí? Figuras 3D. Entonces, a partir de esta cuestión, que también que comparten con el pixel art, que es la limitación por hardware, donde no podían usar demasiados polígonos, sí usarlos, pero de una manera bastante limitada, empezaron a realizar estas figuras que vamos a ver a continuación, donde está muy presente obviamente lo poligonal, pero de una manera muy limitada. Y realmente es como podrán ver, un estilo que ha logrado su propia identidad, ¿sí? Obviamente con el uso de triángulos, de trapecios, de paralelogramos, de rombos, de triángulos, mucha presencia de triángulos, y obviamente emulando esta cuestión vinculada a lo tridimensional, pero de una manera muy geométrica, es decir, con figuras muy geométricas, ¿sí? Es decir, formas que quizás podemos llegar a ver como triangulares, paralelogramos, o quizás polígonos, digamos, de más de 4 o 5 lados, pero muy rectos, ¿sí? Y donde también está esto del proceso de abstracción, es decir, a partir de una figura que es real, de la realidad, una fotografía, o quizás donde
hay siempre una especie de guía donde los diseñadores tomamos como punto de partida. Nosotros después, cuando bajamos al papel o a la pantalla, realizamos esa especie de proceso de toma de decisión a la hora de sintetizar, ¿sí? Y después, lo que ya hay muchos diseñadores donde también empiezan a incorporar en cada uno de estos movimientos, sobre todo en el polyart o en el low poly, es la incorporación de texturas, de esto que un poco venimos hablando en silueta, ¿se acuerdan cuando trabajábamos lo sensible con tramas? En este caso, fíjense, es una ilustración de un ilustrador donde un poco mezcla el puntillismo con texturas o tramas de líneas paralelas. Inclusive también se están empezando a ver algunas de estas composiciones realizadas en low poly con incorporación de estas texturas en tatuajes también. Lo he llegado a ver en tatuajes. Acá vamos a seguir viendo algunas por ahí más sencillas, pero donde hay bastante síntesis trabajada a través de low poly. ¿Sí? Fíjense este lobo, la cabeza del lobo, muy sintética y trabajada con un número limitado de polígonos. También se pueden hacer rostros, fíjense que no solamente se puede llevar a animales, sino a rostros humanos. Acá podrán ver, inclusive en estos, como se puede observar, está muy presente la idea de valor, ¿sí? La idea de luz y sombra, de lo que ya hemos estado hablando bastante y ustedes han trabajado con solarización o con fotoquemado, es decir, de reflejar la sombra, de reflejar la luz. Fíjense en el ojo, que tiene ese brillo que yo siempre les hablo mucho, que agrega un poco como de humanidad, o le dan eso de esa característica de lo vivo, ¿sí? De ser vivo a cualquier animal o ser humano en este caso. Está muy presente aún en polyart, ¿sí? Acá vamos a ver algunos animales más. En este caso hay una especie como de juego que va más allá del polyart, donde bueno, en la parte inferior hay como una especie de triángulos. Ustedes si quieren realizar alguna composición con este estilo, pueden trabajar con más de un gris, es decir, obviamente siempre vamos a trabajar con grises, es decir, con colores acromáticos, pero eventualmente si desean hacerlo después por su cuenta, con colores, lo pueden hacer, lo único que después entran de manera acromática, con grises únicamente. Como les decía al principio de la clase, seguramente si buscan, esto se puede hacer claramente de forma manual, con esto de que lo que venimos trabajando desde el principio del práctico, con bueno, empezar a ir calcando sobre la fotografía. En este caso únicamente se trabajan con reglas. Y bueno, se van realizando polígonos, triángulos, paralelogramos, trapecios, ¿sí? Sobre todo en función de lo morfológico que tiene la fotografía, ¿sí? Inclusive, como les iba a decir eso, que en YouTube si buscan y quieren hacerlo de forma digital también lo pueden hacer. Hay muchos tutoriales para realizarlos, ya sea no sé si con Illustrator, pero con Photoshop seguro. Así que también está esa posibilidad, ¿sí? Podemos seguir viendo estos animales realizados con low poly. Un poco más de figuras humanas. Si pensamos en, quizá alguno de ustedes conozca lo que es el personaje este de Lara Croft, Tomb Raider, donde el primer, en algún punto, boceto de Lara Croft era casi prácticamente esto, ¿sí? Inclusive era menos que esto respecto a la cantidad de polígonos. Directamente la nariz era una
era, digamos, tenía una forma muy triangular, no me sale la forma geométrica tridimensional, como se Yo, llama. Milton, yo siempre digo que es muy loco cómo llegaron a todo eso, porque si vos te intentás acordar de esos juegos, te los acordás como si, no sé, estuvieran dibujados perfectos, ¿me entendés? Si te los Sí, tenés que sí, sí. acordar. Y si lo volvés a ver, son tres polígonos pintados, ¿me entendés? Pero los clavan justo a los polígonos, los vagos. Sí, digamos, lo que sucedía era que básicamente nuestra capacidad de percepción es como que a lo largo del tiempo, y sobre todo lo que tiene que ver con la industria de la ilustración en 3D, se va como acostumbrando a la incorporación de la tecnología y obviamente de lo visual. A nosotros lo que por ahí en su momento nos podía llegar a parecer muy realista, eh, sobre todo cuando se empezaron a usar los polígonos o lo tridimensional en la industria del audiovisual vinculado al videojuego, eh, con el paso del tiempo obviamente se fue perfeccionando y hoy en día lo que ya nos parece natural, nosotros lo vemos con el tiempo y ya no es tan así. Y lo mismo pasa con los efectos visuales de las películas, ¿sí? Quizás al principio yo tengo 37 años y cuando vi por primera vez Jurassic Park, que si bien creo que la sigo viendo y me sigue pareciendo una película genial y los efectos son geniales, en ese momento me parecía súper realista o lo mismo con películas como Volver al Futuro y quizás las veo hoy y los efectos no me parecen tan, tan realistas como quizás los vi en ese momento. O sea, pasa un poco eso, me parece. Pero, Claro, sí, sí, es verdad. pero sí es verdad esto de que es a partir de las limitaciones, los diseñadores de efectos, los diseñadores de videojuegos en este caso, justamente a partir de estas limitaciones es que realizan cosas que justamente después terminan como movimientos y perduran a lo largo del tiempo, como es en el caso del pixel art como aquí en el polyart, ¿sí? Así que, como podrán ver, ustedes pueden también guiarse por una solarización o pueden guiarse por una foto quemada que ya hayan realizado de la fotografía que ustedes tengan y a partir de eso después realizar todo este entramado de polígonos y hacer quizá uno o dos bocetos, quizá uno solamente lineal como veíamos uno de los primeros, quizás como este, o simplemente más como con relleno. Y después, para cerrar, ahora sí, así después pasamos a la parte de corrección, algunas figuras, una especie de misceláneas que les quería mostrar, donde son cabezas de animales trabajados de una manera muy exageradamente geométrica, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió hasta acá? Sí, se entendió todo. Bueno, genial. Genial. Ahora, a modo de cierre, les voy a mostrar cómo algunos trabajos del año pasado, ya sea con lo que estuvimos viendo, en este caso, fíjense esta chica que hacía una especie, no sé, de yoga o danza contemporánea, no me acuerdo bien, pero fíjense cómo está trabajado, en este caso con look poly, ¿sí? Casi todos triángulos. Inclusive fíjense que la cara también la pudo sintetizar con triángulos. Acá esto donde no hay look poly, pero hay mucha geometría de la forma. En este caso con la idea de valor, ¿sí? La idea de luz y sombra. Acá donde está más presente la geometría de la estructura, con triángulos, rectángulos, círculos. Hay veces donde quizás hoy lo podamos ver en la corrección donde queda muy forzado esto de, bueno, meter todo o hacer una especie de Shenga o de muñequito únicamente conformado con formas muy geométricas y hay veces que funciona. En este caso, a mi juicio funciona, se puede leer bien. Cuando digo funciona es eso, hay legibilidad sobre el signo icónico, ¿sí? Fíjense esta otra composición donde el cuerpo quedó muy bien, quizás la cara no tanto, pero a nivel general, a nivel del todo,
a nivel gestáltico sí se alcanza a entender la forma. También fíjense esta prueba realizada a mano, hecho con pixelar, muy interesante. Esta otra muy geométrica, con formas orgánicas pero muy redondeadas, mucha presencia de elipses. Este es lo mismo que el anterior, nada más que uno está trabajado de forma lineal y este de aquí de una forma no tan lineal, con ese juego que hay entre llenos y vacíos. Vamos a ver algunos más. Vamos a ver el trabajo de Santiago. Santiago tenía que hacer una zapatilla bien de perfil y empezó trabajando en este caso con geometría de la forma. Aquí en este otro caso, geometría de la estructura. Fíjense que no todo está tan forzado. Él en algún punto se tomó ciertas licencias. En el isotipo de la pipeta de Nike no la trabajó con estructura sino con forma, pero sí no perdió de vista de que el signo se entiende en su totalidad, ¿sí? Eso es lo que yo siempre les voy a hacer mucho hincapié. Esta otra composición también estuve experimentando con pixel art, aquí con Low Poly, PolyArt. Y por último, esta composición realizada, básicamente esto es geometría de la forma, ¿sí? Vamos a ver el de esta alumna que se llama Isabela. Isabela trabajó tanto de manera manual como de manera digital, ¿sí? En este caso con un rostro. También hizo composiciones muy geométricas de forma digital. Aquí simplemente lo que fue probando dos maneras de disposición de sombras. También aquí trabajó de manera digital. Hizo composiciones manuales. Esto es lo que yo, digamos, muchas veces incentivo que probemos con las dos maneras, tanto digital como de manera manual. Y también probó con lo que es Low Poly. No es que les estoy pidiendo que hagan las dos, ¿sí? O bien digital o bien manual, y si se animan las dos también está bueno incorporar. Con la que se sientan más cómodos es suficiente, ¿sí? Vamos a ver, creo que está ahí, creo que Carla, no me puedo acordar si ella había probado con la hipérbole. Ella sí, acá me acabo de acordar. Ella, ayer estaba justamente buscando estos bocetos. Ella también probó, había trabajado con una jugadora de hockey y la verdad es que me encantó cómo pudo sintetizar con la hipérbole, que justamente era una de las cosas que yo les traía como una tendencia. Fíjense que a partir de un mismo boceto ella hacía varias alternativas, ¿sí? No es que hacía cada uno desde cero. Después obviamente fue probando con geometría de la estructura, ¿sí? Geometría de la forma. Fíjense que no se quedaba solamente con lo recto, sino también iba más allá y trabajaba con lo curvilíneo. Esta chica trabaja muy bien, me gusta mucho todo lo que hace. Después, vamos a ver qué otro caso podemos ver en la comisión A. También estaba Catalina, también trabaja muy bien Catalina. Ella tenía esta cigüeña, donde comenzó realizando composiciones con geometría de la forma.
Fíjense donde acá incorpora un poquito más de esta idea de la geometría de la estructura, ese armazón que yo siempre les digo que hay en toda figura tridimensional o bidimensional. Y le agrega las plumas, estos óvalos, y bueno, los juxtapone al resto de las alas y funciona bastante bien. Aquí hace una especie como también de geometría de la forma, de la estructura, perdón, donde hay, digamos, se pueden ver bien visibles formas simples. Acá un pixelar que realmente me encantó cómo le quedó. Milton, Sí, ¿el pixel art se puede poner como un efecto, como un filtro, o hay que dibujar cuadradito por cuadradito? Poner esa chica que tuvo 7 horas para hacer eso. sí, hay muchas maneras, digamos. Se puede hacer como estábamos viendo, como los antiguos diseñadores realizaban, era básicamente un trabajo a mano y después lo llevaban a la pantalla con los ingenieros en software. En este caso, creo que lo hizo mi amigo, por ejemplo, todos los muñequitos que hizo de Marvel, los hizo de forma manual y después los hacía en Illustrator. Pero en este caso pareciera ser, quizás ella fue recortando la figura de la cigüeña y después con algún filtro quizás, le tendrá que preguntar cómo lo hizo. Capaz que me dijo y ya no me acuerdo. Lo hizo píxel por píxel. Claro. Ahora sí no me acuerdo. A ver si me acabo de acordar en Paito se llama mi amigo. Creo que era. Acá están. Son estos. Yo tengo una remera que están todos estos muñequitos. Hace varios años que las tengo ya. Debe estar medio gastada. Están todos los personajes de Marvel hechos con este estilo pixel art. Genial, está genial. Y si uno pone pixel art debe haber un montón también. Miren, hay hasta con menor cantidad de píxeles, ¿sí? Por ahí, fíjense mira, justamente acá hay un tutorial de cómo hacerlo con una hoja cuadriculada. Claro. Bien, sigo mostrando algunos ejemplos más. Voy a mostrar el de Violeta. No. Violeta. Ella comenzó también con geometría de la estructura, trabajando con figuras geométricas. Acá geometría de la forma, con mucha síntesis. Acá incorporó un poco la idea esa del valor o de la sombra. Pixelar y geometría de la forma. Aquí probó algo de low poly. Y aquí geometría lineal, ¿sí? Una especie como de line art, pero muy geométrico, ¿sí? Y a ver, ¿cuál otro podemos ver? Estoy tratando de acordarme como para mostrarles. Creo que este vimos recién. No puedo acordar. A ver si era esta linda. Ella tenía una bailarina. Fíjense que por ahí el resto del cuerpo está compuesto de una manera muy geométrica y lo que es la cara quizás no tanto. Me parece que a veces, como yo les digo, tomarnos un equilibrio consiste en eso. Tomarnos ciertas licencias consiste en eso. Que no todo sea forzado a trabajar de manera muy geométrica. Quizás lo que son rasgos de la cara, lo que son manos, que son muy importantes, sobre todo en figuras humanas. No es necesario que sean tan geométricos. Quizás sí el resto del cuerpo, el vestido, los brazos, las piernas, ahí sí, o el pelo, o si hay rodetes, eso sí.
pero lo que son manos y piernas, yo siempre les hago hincapié que podemos trabajarlo por ahí de una manera no tan rígida, ¿sí? Y esto es lo que hasta ahora se me ocurre para mostrarles, seguramente ya se me está olvidando alguno. Sí, Candela. Candela trabaja muy bien también. Ella comenzó haciendo que a mi entender no se pierde un poco esa idea de la iconicidad, es decir, la capacidad de ser leído como tal, en este caso este animal, pero en el resto funciona bastante bien. Aquí fíjense que trabajó una geometría muy marcada, con elipses, con semicírculos, con rectángulos y triángulos. Aquí probó también con pixelar. Aquí probó con esta idea de la hipérbole, ¿sí? La hipérbole geométrica, es decir, esa exageración de determinadas proporciones, ¿sí? Con mucha síntesis. Aquí geometría de las formas. Y por último, low poly. Ok, chicos, ¿me quieren consultar algo? ¿Quieren que hagamos algo más o pasamos directamente a la corrección? Yo diría de pasar a la corrección porque si no estamos medios apretados. Dale. Sí, sí. Vamos a esto aquí.